Bueno, retomamos la jornada. Bueno, os presento a José Luis García Grinda, arquitecto, catedrático de la Escuela de Arquitectura, director del Departamento de Composición. Fuiste. Has sido director del Departamento de Composición y vicerrector de estudiantes también. De estudiantes también fui. También fui en el pasado, reciente. Bueno, es autor de múltiples estudios sobre patrimonio histórico, ha intervenido y estudiado centros históricos como en Madrid, en Burgos, en Calatayud, Aranjuez y conjuntos de territorio como Camino de Santiago, Canal de Castilla. En cuanto a restauración de patrimonio histórico, también ha intervenido en múltiples monumentos como Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, las Carmelitas de Toledo. Además, ha dirigido y ha realizado estudios de turismo rural. De hecho, los primeros proyectos de turismo rural en España, como por ejemplo es el caso de Taramundi, son obra suya. Y actualmente también trabaja investigando en la rehabilitación de la arquitectura popular dentro de los programas SUDOE de rehabilitación y sostenibilidad en general, ecorehabilitación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad es que tengo la garganta y la voz hecha polvo después de 5 horas de clase, pero bueno, vamos a intentar. Yo les voy a hacer un pequeño recorrido histórico, por decirlo así. Voy a recurrir a la historia. Antes hablaba de las razones por las cuales en España ahora mismo la arquitectura vegetal prácticamente no está presente. Y aquí vamos a descubrir, seguramente al final, alguna de las claves de ello. Les voy a hablar además de historia, de tradición, de arquitectura, y les voy a hablar de algo que quizás no les suena de nada, que es la Cabaña Real de Carreteros y su arquitectura. Piensen ustedes que la Cabaña Real de Carreteros fue la segunda hermandad gremial en importancia de España. Esta hermandad en importancia de España, la primera fue la Mesta, la segunda la Hermandad de Carreteros, nació precisamente en aquellas áreas de gran explotación forestal histórica y donde no era posible sacar la madera por los ríos. Y tuvieron un papel fundamental en la historia económica de España desde época bajo medieval hasta el siglo XIX. Gran importancia. Es un tema apenas estudiado, hay algunos estudiosos, hay algunas tesis hechas, pero apenas ha sido estudiado. Es un tema clave para entender un poco también, cómo no, una parte de esta arquitectura vinculada a estos hombres y mujeres que se dedicaron su vida al transporte precisamente en origen de madera. ¿Cómo se transportaba la madera en las áreas boscosas? Les enseño imágenes antiguas, medievales, del 16, incluso del 20. Desde el transporte, evidentemente, asirio, que fíjense ustedes que usaban los esclavos para transportar carretas, hasta el transporte medieval, que corresponde realmente a la imagen, las imágenes que podemos encontrar en las hermandades de carretería, en las juntas de carretería, es una imagen sacada de las cantigas, en aquellos lugares donde los ríos no permitían sacar los árboles por los ríos, por las pequeñas cantidades de sus corrientes, las almadías conocidas, una imagen del 21 libro de Ingenio de las Máquinas, hasta esa imagen de gancheros, y no estamos hablando de los Pirineos, estamos hablando del río Sil, es una imagen del río Sil. La Hermandad Gremial de Carreteros y Trajineros del Reino, que así se llama, es de Cabañiles exactamente, es, ya digo, una de las hermandades importantes en la historia de España. Esta hermandad, además, nace a través de 3 juntas hermandades importantes, y ahí tienen ustedes imágenes de principios de siglo arriba del transporte que se hacía en la principal hermandad. La principal hermandad está vinculada a una gran masa forestal, quizás la masa forestal más grande que ahora mismo hay en España, que es la zona de Comarca de Pinares, es una zona histórica, y esta gente especializada en esta tarea ya empezó a desarrollar transporte de carretería histórica. Está documentado a partir del siglo XIII. El siglo XIII se comienza a documentar esta actividad, y ya digo, esta actividad está vinculada precisamente a sacar estos pinos y a sacar también el materiales distintos que había en el territorio cercanos. Por ejemplo, el jaspe espejón, para usarlo en el Escorial, se llevaba desde esta hermandad,
Incluso, de alguna manera, fueron los encargados del transporte de lana histórico desde el centro de España a los puertos, tanto cántabros como vascos, para exportarlos a Europa. El sistema de transporte, y esto tuvo que ver además con un tema fundamental estratégico, que es la construcción naval. La construcción naval fue también una de las claves del por qué, de alguna manera, también esta hermandad tuvo gran importancia. Y, evidentemente, gran parte de la madera extraída fue llevada precisamente a los astilleros a construir. De hecho, tenemos documentados en España ya que el uso en siglo XI de la madera transportada por los ríos, Al-Idrisi nos cuenta que por el río Quelaza es el río Cabriel, se llevaban los maderos de los pinos de la Sierra de Cuenca, precisamente al fuerte de Cullera, al castillo de Cullera, y se llevaban a la tarazana que existió en Denia, y el resto de madera, utilizada en construcción de barcos, se llevaba a Valencia en el siglo XI para construcción. Está documentado y realmente tenemos datos enteros del transporte de madera histórico que tuvo una gran importancia en España. Fíjense ustedes que una de las maravillas del Al-Ándalus, que describe Al-Inyari, es la mezquita mayor de Uclis. Uclis es Uclés, es la cabeza grande de Santiago. Uclés fue donado a Alfonso el rey castellonense, cuando se casa con la princesa Zoraida, fue donado en dote este lugar, y describe Al-Inyari que esta mezquita mayor, desaparecida, tenía en su nave, y piensen ustedes que estábamos en La Mancha, es decir, tenía su nave vigas de 111 palmos de madera, exactamente en torno a 25 metros, es el cálculo que podemos hacer. Esas vigas de madera venían desde una distancia aproximadamente de 90 kilómetros. Venían de la Sierra de Cuenca, porque en esa zona manchega no había ese tamaño de árboles en esa época. Son documentaciones que tenemos realmente realizadas. Abajo tienen ustedes el tipo de carretas que se usaban para el transporte precisamente inicialmente de estos grandes árboles, fundamentalmente en las tres áreas fundamentales de hermandad, que fueron Burgos, Soria, Ávila y Gredos. Son las tres grandes áreas de hermandad gremial que fueron creados. Y ya digo que el inicio de este transporte nació precisamente vinculado a estas áreas forestales. Y la consolidación de la propia hermandad es debido al papel que tuvieron fundamental en toda la Guerra de Granada. Los reyes católicos a la hermandad le van a dar privilegios fundamentales que les permitirán la libertad de transporte por todo el reino, les permitirá también usar pastos libremente y les permitirá también cortar madera para reparar y hacer comida en sus transportes. Y fíjense ustedes que en el asedio de Baza se van a usar, se calcula, los historiadores hablan de entre 1.500 y 8.000 carretas, es el cálculo que hacen en el asedio de Baza, y en el asedio de Granada llegan también anualmente a usarse 1.500 carretas. Piensen ustedes que el campamento militar que se hace, Santa Fe, era necesario abastecerlo desde parte de Castilla y también parte de las principales ciudades del Valle del Guadalquivir para poder ganar la guerra. Fue realmente ese papel fundamental de apoyo en la toma de Granada, en la Gran Granada, que les consolidó a este instrumento, a esta hermandad gremial creada en época medieval, y les permitió tener estos privilegios que fueron ya consolidados por los reyes siguientes, Carlos V, en regulaciones distintas que se hicieron a partir de ese momento. En concreto, los años de los privilegios son 1497 y 98, justamente el momento de los grandes privilegios que la hermandad recibió y, por tanto, les permitió ya articular realmente una organización de transporte en toda la península. Las tres hermandades que existieron, la de Burgos y Soria, digo que es la más potente, hacía transportes del centro de España, fundamentalmente hacia el norte, tanto Cantabria, País Vasco, parte de La Rioja. La hermandad de Cuenca, fundamentalmente hacia Levante, hacia sur de la meseta y Andalucía Oriental. Y el área de Ávila, que fundamentalmente son núcleos de Gredos, lo hacían hacia lo que es Extremadura y hacia Andalucía Occidental. Son las tres divisiones que territorialmente hacían. ¿Hay algún lugar especial que tenía incluso privilegios? Por ejemplo, la hermandad de Cuenca, que normalmente la mayoría de la madera de la Sierra de Cuenca, y como decía Al-Idrisi, era llevada por los ríos, digamos, hacia toda el área mediterránea. Sin embargo, un núcleo como Almodóvar del Pinar
tendrá el privilegio de llegar el azogue de las minas de Almadén a todos los puertos de España, tanto los del norte como del sur. Azogue fundamental precisamente para el estar el oro, tan importante, y el plata en América también, fue un elemento fundamental. Y estos pobladores carreteros de este lugar eran precisamente, tuvieron ese privilegio, evidentemente, hasta que se eliminaron las relaciones feudales en un momento determinado y las regulaciones feudales gremiales, ya avanzado el siglo XIX. La imagen de la hermandad, evidentemente, en el territorio de la hermandad de Burgos-Soria, pues es una imagen ahora mismo completamente de un monte continuo de pino silvestre, pino albar, aunque tenemos rodales también de haya, de robles que han sido explotados, y fundamentalmente es un pino de enorme dimensión, que eran usados a veces también para mástiles también de barcos. Y estas son las imágenes actualmente que tenemos de esta área forestal. Quizás la área forestal de mayor continuidad que tenemos en España se calcula en torno a 100.000 hectáreas, que son la dimensión que tiene esta área. Y estos son algunos de las referencias que, a través de planos que de alguna manera tenemos, incluso documentando transportes que hacía, porque esta gente no solo hacía transportes de madera, transportes de lana, de trigo, de materiales, fueron fundamentales en todas las guerras de España. Hicieron los transportes de cañones a Tordesillas en la guerra de Comuneros, los transportes con la guerra, los cañones con la guerra con Portugal, con la guerra de Secesión, transportaban materiales de piedra para los grandes monumentos históricos. Nos explica la Catedral de Burgos sin el transporte con la carretería o nos explica los grandes monumentos históricos sin ese transporte fundamental que se hacía en carretas. La organización carreteril era una organización muy especial que repetía sistemas parecidos a lo que son la Mesta. Ellos organizaban trenes carretales de en torno a 25 o 30 carretas, a los cuales iba un mayor a la cabeza, un operador que se encargaba de la reparación de las carretas y mantenimiento de las carretas, un ayudante de operador, el pastero que se encargaba de dirigir las carretas y atender a los animales, el ayudante pastero que era también y los gañanes. Una organización realmente que podemos ver en películas del oeste, de alguna manera reflejadas. Y realmente es parte, de alguna manera, yo creo que un pasado histórico que a veces no hemos explotado a nivel de divulgación en España. Un tema fundamental, además, para el entendimiento de la evolución económica histórica española. Y ahí en el plano de la izquierda, de arriba a la derecha, tienen ustedes las poblaciones que pertenecían, eran municipios enteros, a la hermandad. Destaca Covaleda. Covaleda es en Burgos, pero también la parte burgalesa, Quintanar de la Sierra, son las poblaciones importantes, pero hay poblaciones que luego veremos donde incluso la arquitectura de la carretería, de los carreteros, está plenamente conservada. Prácticamente, por lo menos en la mayor parte de las casas que tenemos conservadas en esos lugares, ahora mismo son casas de carreteros, que es una arquitectura muy especial. Sobre todo, por ejemplo, en el municipio, en el lugar de Molinos de Duero. ¿Cómo es la arquitectura de esta gente? Esta gente genera una arquitectura muy especial, porque son en realidad casas taller. Son casas especiales. Se hablaba antes de la evolución de la arquitectura. Luego al final verán ustedes algunas imágenes de los restos de lo que fueron estas arquitecturas antes. Las arquitecturas que hemos documentado en estas áreas, las más antiguas, se fechan en el 17. Pero tenemos seguridades de que estas arquitecturas fueron enteramente vegetales, por completo. Tenemos señales y marcas de ello. Este es un ejemplo, el más conocido quizás, lo levantamos en los años 80 y es un ejemplo de casa de carretero. Estas casas, los carreteros en invierno se quedaban en la sierra, estamos en una zona relativamente alta, 1.200 metros, y se quedaban en estas casas. Y lo fundamental que tienen estas casas, todas ellas, es un gran zaguán. Ahí caben 20 carretas. El tamaño es impresionante. ¿Qué hacían en esa época del año? Reparar y construir carretas dentro. Es lo que hacían. Esta casa, además, si fijan en el programa, tiene 2 habitaciones en los laterales del zaguán, tiene una cocina con una campana cónica, característica del sistema ibérico, es la campana cenzada, y luego tiene otra trasera con el gran cuadra, donde todo el invierno los bueyes realmente, que eran los que estiraban estas carretas, se quedaban, digamos, en este lugar. Esta economía, además, es un tema fundamental. Como el hombre se pasaba gran parte del año fuera, la que mantenía la economía de la casa era la mujer. Como en todas las agrupaciones de transportistas históricos, por ejemplo, los arrieros malagatos, otro elemento fundamental que pertenecían también a la trajinería, que también su arquitectura merecía una pena hacer una inclusión para entender un poco esos sistemas especiales de transporte históricos.
La cabeza de la familia era la mujer la que mantenía el ganado lanar, que tenía también a veces, que mantenía la casa y él mantenía la propiedad. Ya digo, esta casa está fechada en la segunda mitad del siglo XVIII. Las escuadrillas que ven ustedes ahí, las vigas, la luz que tenemos ahí libre son 7-8 metros de lo que es ese gran zaguán y llega hasta el fondo. Esta casa está más o menos conservada ahora mismo, estos son dibujos de los años, principios de los 80, y de alguna manera en el cual todavía estaba en uso esta casa. Perdió la campana de la chimenea, desapareció, pero toda la organización de la casa todavía está en uso. Ahora mismo está abandonada, aunque en trance de ser restaurada, porque es un ejemplo muy singular. Es quizás el ejemplo, digamos, de mayor entidad de los que han existido hasta nuestros días de casas de carretería en esta área. Esto está en Aldea del Pinar. Realmente no es una cabeza, es una población pequeña que pertenece al municipio de Ontoria del Pinar. Esta es la imagen de la casa. El pórtico de la casa permitía además albergar la carreta, descargar, guardar la leña, etcétera, etcétera. Y ahí ven ustedes las ventanas altas sobre el gran portón carretal que dan al altillo donde se guardaba el cebo para el ganado durante todo el invierno, que era un invierno duro, estamos en una zona de montaña. En algunos lugares hay incluso concentraciones de casas características. Este es un grupo de casas construidas también en la segunda mitad del XVIII en Canicosa de la Sierra. Esto es un núcleo de población de Burgos. Y si fijan ustedes, tiene un zaguán exterior, ya con 2 habitaciones a los lados, y en la planta ven ustedes el zaguán principal dividido en 2, porque estas casas eran de gran tamaño y normalmente las herencias los han hecho dividir en 2. Lo que tienen ustedes en mitad de la planta es una división realmente posterior, porque el zaguán carretal interno corresponde realmente a esa división entera. Estas son casas del siglo XVIII, algunas de ellas han sufrido recrecidos y arriba ya tenían una habitación en la parte superior. En modo alguno son casas de hidalgos, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro, parecen casonas de hidalgos, para nada. Incluso las decoraciones que tienen las inscripciones son siempre casas de gente acomodada, porque este era un grupo social acomodado, tremendamente acomodado en el mundo rural español, aunque no eran hidalgos, de modo alguno. Estos son, digamos, y algunas de ellas han sufrido modificaciones, desgraciadamente, incluso aunque están protegidas, han sufrido modificaciones que han alterado incluso la silueta de las edificaciones. Otros ejemplares que pueden ustedes encontrar, estos son de Bilbeste del Pinar, del área burgalesa, incorporan también un zaguán, pero ya no tienen un arco en el zaguán, es un zaguán más amplio, adintelado, y disponen también habitaciones delanteras en la planta superior de la casa. Son ya casonas cubiertas a 4 aguas. Se puede encontrar alguna casa transformada donde el pórtico es realmente un elemento con 3 huecos, en tres arcos en este caso, en la imagen de la derecha, aunque ha sido cegado. Y ven ustedes cómo se conservan estas casas ahora mismo. Estos son todo casas del siglo XVIII, las que están viendo ustedes. Otras casas han desaparecido y quizás la casa de arriba es una imagen mía de los años finales de los 80 y la imagen gris es una foto de Carlos Flórez cuando todavía esta casa estaba en pie. Estas son las mayores casas que había. Esta casa que está en Casarejos, es una casa del siglo XVII, tenía un zaguán con doble altura y balcón al zaguán. Las vigas tienen más de 20 metros. Esta casa ha desaparecido por completo. Esta casa se hizo una maqueta para la Exposición Internacional de Barcelona del 29, de esta casa. Una casa singularísima. Ya no existe nada de esta casa. Ha desaparecido por completo. No existe nada. Una casa de gran tamaño, impresionante, bestial. También, como no, en el propio Casarejos encontramos casas bastante más primitivas. Esta es una casa de 1600. Una casa fechada en 1600, donde la casa en la planta está convertida en 2 casas. Ven ustedes que hay 2 cocinas, la cocina original, esa gran cocina que se ve en la sección, y fíjense ustedes la sección, la modulación de la estructura de madera. Elemento fundamental, quizás lo más espectacular es esa sección. La estructura de madera modulada, perfectamente trabajada, modulada, etc. Ya digo, se conservan incluso en la casa, en el interior, todas las carreterías originales del 17. Preciosas. Esta casa también está en un momento crítico. Es una casa singular de Casarejos. Y ya digo que son de las casas más antiguas que hoy se conservan en esta área,
precisamente vinculadas a la carretería. Normalmente, ya ven ustedes el gran tamaño de la cuadra detrás y el gran pajar que tienen arriba, en correspondencia también por el número de animales. Es en realidad una casa modesta de carreteros, tampoco es un zaguán muy grande, porque aquí, claro, los carreteros cada uno tenía propiedades distintas y, por tanto, esta gente, de acuerdo a esa propiedad, tenían un número de carretas, un número de bueyes que conservaban y unos animales también que, en relación a la propiedad, disponían también de apoyo a la propia gestión de la carretería. En este propio lugar, esto es una imagen relativamente ya a los años 80, se conserva un número de arquitecturas antiguas, de las más antiguas que tenemos en carretería, donde el entramado de madera incluso está hasta planta baja, aunque los rellenos son de piedra, ya tenemos algunos datos de que los rellenos sean de madera, con rellenos de piedra. En realidad, fundamentalmente, el origen de estas casas eran fundamentalmente de madera, estructura de madera, cerramientos de basamentos de piedra con cerramientos de madera. Tenemos alguna imagen que no he traído, incluso de algún edificio auxiliar, todo de madera. Ya ha desaparecido. En realidad, estas arquitecturas en origen estaban hechas, como no podía ser de otra manera, con el material que tenían, que eran madera entera. Y esto, si quieren ustedes después, veremos alguna señal de cómo podían ser. Esto, ya digo, ya son casas, las más antiguas del 17 y algunas más recientes del 19. Algunas de ellas, ya fijan ustedes que tienen pequeños balcones. Se incorpora algo muy especial, que es el ladrillo, que es algo raro, es un material distinto, y los rellenos del entramado de madera en los demás casos son de adobe. Vamos a ver más ejemplos. Y lo que puede sorprender más es el tamaño de los zaguanes. Ven ustedes los zaguanes que caben 4, 5, 6 coches. Estas son las imágenes de estas casas. En Molinos de Duero, que quizás si van ustedes alguna vez a esta área, vayan ustedes a Molino. Prácticamente todas las casas del lugar son casas de carreteros. Casi todas. Las más antiguas son estas. Tienen restos de entramado de madera en la parte superior, son de 1600, tienen ustedes la fecha ahí, 1600, y son los más antiguos que nos quedan en este lugar. Y la mayoría de las casas son al modo de casonas rurales. Se asemejan a una casona rural, para nada son iguales. Hay un gran zaguán. Si cogemos una casa que no es de carreteros, no tiene ese gran zaguán. Algunas atraviesan la casa. Un zaguán que atraviesa con salida delantera y trasera. Estas son todas casas del 18 ya. Son casas que se construyen en el siglo XVIII. Esta, por ejemplo, es una doble casa con ampliación. El zaguán de la casa principal, que es la que está al fondo, cruza la casa entera por completo. Es un zaguán que tiene 20 metros de largo. ¿De acuerdo? O sea, hagan ustedes ideas del tamaño que tenía para poder guardar y conservar, mantener, construir las carretas. Esto de nuevos Molinos de Duero. Y esta es una de estas casonas del 18 de Molinos de Duero en su estado actual. En realidad, lo que ven ustedes es que se ha ocupado el gran zaguán que llegaba hasta el fondo. Es un modelo ya de casa regular, muros interiores de piedra, y lo fundamental a nivel constructivo, fíjense ustedes, la cubierta de madera ya con atados y con una estructura regular, con la cubierta de madera en la planta superior. Han desaparecido los interiores de madera que en otros casas había. Este, ya digo, es del siglo XVIII, y el espacio delantero es el espacio también auxiliar donde permitía la carga y descarga de los productos. Ejemplos en el área de este tipo de casas, en algunos casos dividiendo la casa en dos, y este ejemplo de la derecha es un ejemplo raro porque son dos hermanos que hacen la casa con dos zaguanes. Esto estamos en distintos núcleos de Burgos, Aldea, Ontoria, Bilbieste del Pinar, Aldea del Pinar. Y casas también que algo más modestas o incluso de tamaños muy grandes tienen también sistemas adintelados. En el 19 esta arquitectura va a entrar en decadencia. La evolución realmente de lo que va a ser el ferrocarril, la desaparición de los sistemas de dependencia feudal y los privilegios feudales desaparecen, pero todavía se siguen construyendo casas en el 19 que preservan algunos rasgos de las características de las casas carreteras. Ya estamos empleando modelos casi decimonónicos, incluso incorporando lo que son los huecos isabelinos, los balcones isabelinos. Pero curiosamente verán ustedes que hay de repente en algunos lugares arquitecturas que no corresponden con la arquitectura del lugar. Estas son casas montañesas, una fechada en el siglo XVIII y otra fechada en el siglo XIX, que se construyen en Sardonado de Yagüe. Porque esta gente, cuando yo viajaba,
traía también artesanos a construirle cosas que les interesaban. Y esto es una curiosidad también. Con ellos también viajan constructores y arquitectos. Hicieron casas al modo cántabro en este lugar. Hay casonas hechas al modo cántabro aquí, como curiosidad. Estos son dos ejemplos. Ya digo, la de la izquierda está fechada, perdón, la de la izquierda está fechada en 1700, la derecha en 1800, hay 100 años de diferencia, pero son modelos de casas de la montaña, trasladadas a San Lorenzo de Yagüe, 200 kilómetros de distancia. La evolución de esta arquitectura. Claro, estos lugares conocemos que muchos de ellos se quemaron por completo. Covaleda se quemó por completo en el año 23, Regumil de la Sierra se quemó por completo, Salduero se quemó por completo casi. Miren ustedes la reconstrucción de la casa, lo que nos cuenta el dintel. Poemas. Si viajan ustedes a Salduero, la mayor de casas reconstruidas en el 19 van a tener estos poemas en la reconstrucción. Y lo leo. Horadaron las llamas mi cimiento y al mirarme abrasada y destruida, la calidad y el dueño la tiene en breve tiempo, tiene, como veis, reconstruida. Es un auténtico poemario de la reconstrucción frente a la lucha contra el incendio. Piensen ustedes, este es un ejemplo de casa carretera desaparecida que ya no existe. Esta casa es una casa con entramado de madera, incluso empleando postes de sabina, que ya no existe. Y este es un ejemplo medieval en bordes de lo que es esta área que nos puede hacer ver cómo eran estas casas antiguamente. Claro, el tema de la madera es un tema fundamental y la madera está presente en todo, o incluso hasta en los cerrojos. Los sistemas e incluso... Y esto no es de esta área en concreto de carretería. Esta imagen es de la carretería de Ávila. Cerrojos de madera con llaves de madera. Tanto carpinterías, aleros, balcones, elementos de todo tipo conservados. Y dos imágenes, por último, de otras áreas de carretería para que den ustedes otras pistas. Son dos imágenes, la de la derecha de la área de carretería del núcleo, en concreto que hablé antes, de Almodóvar del Pinar, de este núcleo que los carreteros, y en este núcleo la mayor parte de casas que tienen ustedes conservadas son todo de carreteros, la mayor parte de casas de ellas son del 17 y 18. Tienen también un enorme zaguán, es el mismo modelo, aunque la imagen exterior parece distinta con la cal. Sin embargo, el tipo de organización es una casa taller de nuevo. Es una casa donde fundamentalmente se guarda la carreta y las imágenes de la izquierda son del área de Gredos, del área de Abulense. La de arriba es una casa del 18 también, está fechada, es de las pocas casas fechadas en el 18, pero ya es un modelo distinto. La carreta no está en la casa, la carreta está en los bordes de fuera. Esto realmente es una casa un poco, no es exactamente igual que las otras. Curiosamente se parecen en imagen a las restantes casas del área de Gredos que no son de carretería. Y sin embargo, lo que es característico de estas casas es todo estos cuerpos exteriores en los bordes del patio corral delantero donde estaban todos los carros de estas casas. El área de Gredos fue un área de menor importancia, ya digo, pero todavía se conservan algunas de estas casas del 18 en estos lugares. Y permítame decirles, claro, es que es la evolución de la arquitectura de madera en España, de construcción vegetal. Antes comentamos en la pregunta que les hacía al profesor anterior compañero de agrónomos, es que fíjense ustedes, en España, arquitectura vegetal, con cubierta vegetal, hubo en todos los sitios. Del norte a sur y del este a oeste, en todos los sitios. Yo he documentado miles de casas con cubierta vegetal en España, miles. La razón por las cuales ha ido desapareciendo históricamente es porque ya desde época medieval había ordenanzas en los fueros, había regulaciones que prohibían o ponían limitaciones a los sistemas vegetales. Hubo grandes incendios en las villas del norte, tenemos ordenanzas en Sebastián, ordenanzas en Oviedo, tenemos documentaciones del 10 que hablan en Oviedo de casas mataracas enteras, de madera enteras, cubiertas enteras. Conservamos restos de cubiertas de todo tipo, con todo tipo de vegetal en toda la península, incluso Islas Canarias. Claro, el tema es que estamos viéndolo desde el punto de vista actual contemporáneo, pero en todos los sitios. Incluso en lugares hasta hace escasamente 20 años hubo miles de casas vegetales con cubierta vegetal. El tema de la transformación de las estructuras vegetales en España, la razón fundamental fueron los incendios. Incluso en el siglo XX, en los años 80 y 90,
de los miles de casas de cubierta vegetal que había en áreas como León, que había miles de casas de cubierta vegetal, los propios municipios tenían impuestos especiales para las casas con cubierta vegetal. Eso ha hecho que prácticamente ahora mismo existan restos de esas casas, porque aunque están las casas, sin embargo han sido sustituidas sistemáticamente todos los elementos vegetales por teja, losas o elementos pétreos. Hay evidentemente también razones de tipo formativo, que desde las escuelas y de una tradición de construcción, pero históricamente realmente ha sido ese proceso de, frente a la seguridad, lo vegetal ha ido eliminando sistemáticamente. Simplemente darles un dato histórico. Fuero de Cuenca. Fuero de Cuenca es de los primeros fueros medievales en los cuales se regula la calidad de construcción de materiales, de la teja y el ladrillo, porque se prohíbe construir con cubierta vegetal, bajo multa de que se le quita la casa a la gente. Y por tanto se regula la construcción de la teja y el ladrillo dando un año de garantía de calidad, de tal manera que si se rompe hay que rehacerlo otra vez. De los primeros fueros medievales que regulan la calidad y es la lucha contra los incendios, la eliminación de los elementos vegetales, incluso en lugares como este, que era una medina árabe, Conca, evidentemente, que hay una lucha desde época medieval hasta época moderna, de eliminación y sustitución de todas las estructuras cubiertas vegetales que hubo en España, que fueron abundantísimas. Y hay muchos restos todavía en España y es una tarea que nos quedaría también por restaurar y recuperar esos tipos de elementos vegetales que hay de una diversidad inmensa. Lo he metido como apéndice, pero bueno, era pertinente con lo que se ha hablado antes y me parecía que era oportuno poder comentarles esto, aunque no estaba en mi idea de exposición. Y nada más, muchas gracias y ha sido un placer poderles hablar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para esta ponencia? Para hablar de nuestro patrimonio. Aquí. Perdón. Es que yo pregunto y luego no miro. ¿Sabes qué especies arbóreas eran utilizadas para la realización de las cubiertas de estas casas? En estas en concreto, sí, de la Hermandad de Burgos-Soria, fundamentalmente pino silvestre. Cubiertas vegetales de tabla en España. Tenemos áreas que todavía tenemos restos de cubiertas del haya y roble. País Vasco, Navarra, Pirineos tenemos restos. También en las Islas Canarias, como curiosidad. En La Palma tenemos cubiertas de tablones de pinotea todavía. Y tenemos conservados algunos restos. De tabla, cubierta de tabla. Cuando hablo de Oviedo, esas eran las cubiertas que había en Oviedo medieval, del 9 y del 10. Cubiertas de tabla. Y claro, cubiertas vegetales hay todo tipo de pajas, matorrales. En la meseta sur lo más habitual era algo que en Europa está recuperado ahora mismo en variedades, que es el cañizo, perdón. Cañizo, si ven ustedes a Irlanda, Inglaterra, ven ustedes manuales, incluso contra incendios, de estas cubiertas que reconstruyen ahora mismo, y esas son las cubiertas que había en la meseta sur. Todavía hay restos de esto. En Andalucía, en algunos sitios, en algunos lugares, todavía que hay restos de estas cubiertas que se emplearon abundantísimamente. Tenemos documentado digamos, todo eso, y había en todos los sitios. En las vías medievales, y eso hay un tema también que tiene que ver con ciertos controles sociales. Claro, ¿quién controlaba la fabricación de tejas, de ladrillo? Evidentemente, los concejos. Hay un tema también económico de control vinculado al tema de seguridad. Había un doble control, ¿no? Sí. Sí, bueno, solamente es algo que me lo imagino, pero aunque soy forestal, no debía hacer la pregunta. Bueno, a mí me extraña que en tantos años las cubiertas de madera pues sobrevivan, por decir algo, estén ahí. Pregunto yo, ¿se impregnaban de algo? Porque es que ahora ando por las calles y veo muchas fachadas que les ponen madera y todo eso, y están estropeaditas, a lo mejor 6 meses. Hay un restaurante al lado de mi casa que tiene 6 meses de madera, y la madera está chuchurría, vamos. Para que se haga idea, las cubiertas más abundantes de España habían de paja. La durabilidad de esas cubiertas era en torno a 20-25 años. No piensen ustedes que eran cortas, que va. Se iban retechando, se iban repasando, pero estamos en torno a esa durabilidad de la paja. Las tablas no se trataban apenas. O sea, como mucho, piensen ustedes que
el aceite en la parte norte española, la linaza, el aceite extraído de linaza, era muy raro usarlo para tratarlo. Es más, en el momento ya que se va obteniendo más dinero, cuando es posible más acumulación económica, a partir del 17, 18, que se va tratando a veces con linaza. A lo mejor eran muy gruesas y los de ahora le ponen una capita de nada. Yo les puedo enseñar imágenes que tengo, pero lo que pasa es que yo no tengo alguna, en mi pen tengo alguna, si hay una curiosidad después. Tengo una imagen de esas cubiertas todavía en mi pen, de las que se conservan todavía, de cubiertas de tabla que se conservan todavía, de espesores distintos, hay una variedad muy grande. Yo algunas, ojo, son tablones, tablones de este canto, 6 centímetros. Bueno, en otras ponencias han quedado también algunas imágenes que luego en la mesa podrían a lo mejor utilizarse, ¿no? Porque sí que pueden ser muy pertinentes en un momento dado para aclarar algo, pero ya han salido estos temas de fuego, durabilidad, agua, mantenimiento, o sea que es la otra parte, ¿no? No solamente también la parte estructural que estábamos viendo, aunque también Francisco la ha introducido, pero vamos a pasar un poco más a la siguiente ponencia, si os parece. Bueno, ahora vamos a contar con María. María Langarita también es profesora y doctora en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Nos ha interesado mucho que estuviera aquí porque también nos hemos dado cuenta de que los grandes estudios de los grandes profesionales que han sido responsables de todas las obras públicas en los últimos años, pues estos grandes estudios en general no tienen obra en madera. Y sin embargo hay otra generación a la que María pertenece que no digo que se hayan pasado a la madera, pero muy claramente es esa generación la que está interesándose y está planteándose de una forma a veces más experimental, más, si se quiere, a través de, como excusa, como aprovechando la condición de construcción rápida, por ejemplo, obras de bajo coste. En fin, en distintas circunstancias nos hemos encontrado con esto y entonces yo les preguntaba cuál era su opinión respecto a, en su arquitectura, utilizar la madera. No está aquí Víctor Navarro, el estudio Langarita Navarro, pues ambos son doctores y profesores, son premio Mies van der Rohe 2013, han sido premio en la 12 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, premio FAD 2012, tienen el Award for Emerging Architecture del 2012, premio COAM 2014, Young Architecture of the Year 2014, han sido, bueno, AD de nuevos Architectural Detail, nuevos valores, y bueno, han sido seleccionados y su obra se ha expuesto internacionalmente en Shenzhen 2015, en Venecia 2014, etc. Bueno, muchas gracias, María. Adelante. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y no solamente a dar la charla, sino poder asistir a todas las charlas, que ha sido una maravilla. Realmente me vuela la cabeza, ahora quiero saber todo de los carreteros, de las carreteras sobre todo, de las mujeres. Yo voy a dar una charla por el rol que tengo también mi trabajo en la sociedad. Es otro tipo de precisión, es una precisión, no tanto, es una precisión que tiene que ver, ya veréis, con la velocidad. Entonces, os animo a que no os resistáis, que os dejéis llevar y que luego podamos hablar a lo mejor hablar sobre alguna de estas reflexiones. He llamado la charla Estratos Activos porque es el nombre que tiene una investigación que llevamos en curso en el estudio, que es una investigación que está obteniendo va solidificando de varias formas, a veces en edificio, a veces en proyectos de investigación y ahora más intentamos que se solidifique en planeamiento, ¿no? Toda esta investigación gira en torno a una obsesión, como todas las investigaciones, o al menos todas las que hacemos nosotros, que tiene que ver con esta relectura de la arquitectura, del medio ambiente construido, sobre todo de la ciudad, no tanto en cuestiones de forma, en cuestiones de función, sino que también, o en otras narrativas que incluso que tengan que ver más con la identidad, sino en una cuestión de materialidad.
en busca de esta posibilidad de construir o de reintroducir en la ciudad unas arquitecturas que contengan esta fuerte componente híbrida, ¿no? Entre aquello que es más estable, más sólido, mineral, sobre lo que tenemos más escrito, sobre lo que sabemos describir más, con estas otras naturalezas, materialidades que tienen que ver con lo orgánico, con lo vivo, con lo que se pudre, con lo que desaparece, con lo que necesita cuidado, ¿no? Por eso esta imagen de este artista francés, Pierre Huyghe, nos parece tan fascinante, ¿no? Realmente no es una imagen, no es una idea, esta visión no pertenece como al ámbito contemporáneo, por supuesto, es una persecución que se ha sido registrada en el archivo de arquitectura una y otra vez, desde el punto de vista más plástico o científico, incluso aplicado como ciudad. Esto es un dibujo de Piranesi, de sus primeros dibujos de antigüedad romana, ¿no? Que es la beca que gana y empieza a dibujar Roma, pero bueno, esta condición híbrida de estas materialidades que coexisten sin subordinarse, pues está pues desde la ciudad de Mendoza, el Palmeral de Elche, miles, ¿no? Miles de ejemplos. Es la vida está así hibridada. Esta búsqueda que empezó en el archivo, empezó como rastreando la historia de la arquitectura y la historia de la ciudad que nosotros habíamos aprendido o estudiado durante nuestra época de formación, aparece también sobre todo, en nuestro caso, buscando también y rastreando las cosas más ordinarias, ¿no? La parte más ordinaria de la ciudad o menos elevada representante cultural, ¿no? Por ejemplo, esto es una imagen que nos parece muy llamativa, que es una imagen de la misma calle, el Bravo Murillo. Una es de los 1930, ahí se ve el metro, la salida del metro, y la otra es pues, ahora de Google, ¿no? De cogida recientemente, ¿no? De Internet. Hay una pérdida de materialidad, de un componente de conjunto de materialidades sorprendente que tiene que ver con toda esta parte de las telas, de las maderas, de los textiles, incluso de esos alberos prensados en las calles, que tienen unas componentes completamente distintas, y nos imaginamos una experiencia de ciudad completamente distinta a la que nos ofrece pues, la fachada de H&M con el asfalto, ¿no? Preparado para que vayan cómodamente los vehículos sobre ello, ¿no? Esta pérdida de este componente material de la ciudad es muy llamativo porque aparece no solamente en el archivo de arquitectura, aparece también, atraviesa y forma parte de todo nuestro marco normativo como normativo urbano, ¿no? Las leyes de protección del medio ambiente urbano atienden fundamentalmente a las partes minerales sólidas de la ciudad y dejan de lado estas otras presencias, ¿no? Cuando buscamos arquitectura en Google, buscamos arquitectura por imágenes, aparecen un montón de imágenes que son las que más veces han buscado, más veces han asociado a esa palabra, y todas comparten esta condición de estabilidad, ¿no? De estabilidad en el tiempo, con formas distintas, con respuestas distintas, con presupuestos distintos, pero manteniendo esta idea y esta obsesión por la solidez, ¿no? Es algo que nosotros, en esta investigación, lo hemos llamado la arquitectura busto. ¿Busto por qué? Porque es capaz de viajar en el tiempo, manteniendo en este viaje una gran parte de la información formal, pero incluso información cultural que había sido impresa sobre esta materia en un primer momento, ¿no? Por eso lo llamamos arquitectura busto. En contraposición con esta arquitectura, y aunque recientemente ausente de los manuales con los que aprendemos a proyectar, con los que aprendemos a construir la ciudad, hay otras materialidades, pero que forman parte del uso diario de la experiencia de la arquitectura y que responden solidaria o de forma independiente a muchos de los requerimientos que nosotros le pedimos a la arquitectura, que son muy sencillos, pues desde seguridad, privacidad, identidad, ¿no? Envolvente térmica. A todos estos requerimientos, a todas estas demandas, ¿no? que se aplican sobre la acción de la arquitectura, se puede responder con materialidades distintas, ¿no? Nos imaginamos que con todas esas tiendas, los globos, los textiles, los trillages, la vegetación interior-exterior, en solitario y combinado, ¿no? Con la arquitectura busto, es la que al final es capaz de completar y dar servicio, ¿no? De una forma más eficiente a todas estas demandas, ¿no? A esta arquitectura nosotros la hemos llamado pellejo. Os he dicho que teníais que relajar y que suspender el juicio, ¿no?
Entonces, en realidad, esta investigación que tenemos ahora entre manos tiene que ver con esta condición híbrida de la arquitectura del busto y el pellejo. No es uno sobre el otro, no queremos reimponer otra jerarquía, una dominación, sino la necesidad de ser capaces de volver a plantear desde la arquitectura esta combinación híbrida entre busto y pellejo, que es algo que se da de forma natural con la vida cotidiana de la ciudad. Esta búsqueda de realimentarnos a nosotros como proyectistas con herramientas que sean capaces de incorporar estas dos naturalezas, la hemos practicado ya en algunos ejercicios. Por ejemplo, este que es el proyecto para la rehabilitación de las serrerías belgas aquí en Madrid, entre CaixaForum y Reina Sofía, está ubicada en esta investigación, ¿no? En este caso, lo que vemos aquí es una parodia, ¿no? Un dibujo que extrema un poco como la estrategia de proyecto, pero aparece abajo representada la serrería belga, que es un edificio de hormigón armado de principios del siglo XX que construyeron una asociación de madereros belgas que se instalaron en el Paular para tener su sede urbana, su sede donde hacían pues, los perfiles para hacer las ventanas, las pequeñas piezas de madera de construcción urbana. Y está enteramente construida en acero o en hormigón visto. Una de las primeras obras de hormigón visto de Industriales de Madrid, tiene todo el sentido porque si era un almacén de madera, pues parecía que el hormigón era un buen material, ¿no? Claro, para el fuego, pero que tiene muchísimo interés porque es un edificio de hormigón armado proyectado desde las lógicas de la madera. Para nosotros, desde la primera vez que fuimos a visitarlo, antes de hacer el concurso y el proyecto, nos fascinó, ¿no? Lo que vemos, lo que veréis luego en las imágenes, es un interior de un edificio que parece que tiene vigas de 8 centímetros de canto, que son propias de las vigas de cubierta, ¿no? De las correas de cubierta en una estructura de madera, pero que están hechas en hormigón, ¿no? Entonces, eso había que conservarlo. Para conservar la estrategia que a nosotros se nos ocurrió, este proyecto desde hace 12 años, jóvenes, se nos ocurrió una idea bastante obvia, que era, pues, para mantener la identidad y esa presencia y esa información que había viajado en el tiempo a través con la serrería, nosotros lo que vamos a meter es una cosa, que es una única cosa, que además lo llamamos la cosa así en el concurso y se llama así la cosa, que tiene otras materialidades, que tiene otra identidad, que se reconoce como ente independiente y que permite reconocer la serrería tal y como era, ¿no? Esta cosa está construida en textil, en acero, en entramado ligero de acero y en madera, ¿no? Fundamentalmente. Porque funciona estratégicamente, desde el punto de vista del proyecto, funciona de una forma muy obvia por contrarios. Pues si el hormigón es pesado, pues materiales ligeros. Si el hormigón transmite las cargas por vertical de arriba a abajo, vamos a colgar, ¿no? Vamos a colgar la estructura, bueno, así. Entonces, lo que veis ahí es la cosa exterior, que es entera en textil retroiluminado, que está colgada de esas aspas, como de marionetas, todo así es muy directo. Y este interior de elementos de madera que no hacen otra cosa que envolver las instalaciones que la normativa exige para que este edificio, que antes era una antigua serrería, ahora sea un centro cultural de arte contemporáneo y de cultura contemporánea y cultura digital, ¿no? Los materiales que utilizamos para fechar de una forma protoarqueológica en el tiempo este edificio, pues son materiales que no podían existir en 1910, que es cuando se construyó Serrería Belga. Pues usamos fibra de vidrio recubierta de silicona para los textiles, pinturas fluorescentes, todo tipo de materiales que casi también es muy fácil hacer un proyecto porque, a ver, que no había, pues no te quedan tantos materiales. Los tubos de aire acondicionado también son pellejos, son textiles, porque también el pellejo, y la madera entre ellos, pero el textil sobre todo, tiene esta capacidad de ser muy parlante y de comunicar, ¿no? De la misma forma que ahora mismo no sabemos si está funcionando o no el aire acondicionado de esta sala porque está bustificado, en los tubos de impulsión de aire acondicionado textiles sí que lo sentimos. Notamos cuando el edificio hace un esfuerzo, de alguna forma le asigna a los edificios ciertas componentes que son humanas, ¿no? Ahí es la cubierta, ¿no? Esa estructura de hormigón diseñada por carpinteros, absolutamente óptima y absolutamente... es un proyecto que funciona, bueno, lleva 100 años funcionando como estructura, soporta, pero que en cálculo, todos los programas de cálculo dicen que no, ¿no? Tal es la precisión de todos esos acartelamientos y disminuciones de sección que tiene la estructura. Al final, las partes interiores que construimos, la primera vez que construimos en entramado ligero de madera, que para nosotros ya es una habitual, tiene algo
doblemente bello, que es la rapidez de construcción. Tiene también algo muy bonito, que es que introduce en la obra a uno de los pocos gremios que quedan en construcción de sofisticados, que son los carpinteros. Cuanto más cosas puedan, si hasta la fontanería pudiesen hacerla los carpinteros, sería un edificio perfecto. Pero permite la transformación en el tiempo de esas arquitecturas sin necesidad de introducir grandes medios, grandes empresas constructoras. Permite casi con las técnicas del bricoleur transformar el edificio, ¿no? Y es algo que Media Lab, que se dedica fundamentalmente a esto, es capaz de hacer por sí mismo. Otro ejercicio de Busto y Pellejo que hicimos también al mismo tiempo que este otro es la Red Bull Music Academy, que es es un evento que ocurre una vez al año en un país diferente, en una ciudad diferente, que es una academia de música acústica, pero también de música electrónica, que reúne 30 músicos de todo el mundo en un lugar y los pone a convivir y a hacer música juntos, ¿no? En este caso era Matadero Madrid, una de las naves de Matadero Madrid, que es una estructura también industrial de principios del siglo XX. Esta es de hierro, aunque tenga cerramiento de ladrillo, ¿no? Neomudéjar. Iba a coger este gran contenedor de 5.000 metros cuadrados, iba a coger esta academia para un evento temporal. El estado del espacio, cuando nosotros lo vimos, era así: esta gran nave diáfana, que en la época en la que había sido usado como matadero es donde estaban los animales vivos antes del matadero. Luego tenía un suelo de tierra totalmente permeable y una estructura totalmente ventilada, que es ideal para el incendio. Lo que era bueno para el metano es mejor para el incendio. Luego nos daba una cubierta, un espacio cubierto, protegido del agua, que funcionaba bien con los gases y que estaba dispuesto para ser intervenido, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros la intervención que hicimos fue una intervención voluntariamente de puro pellejo. Todo lo que íbamos a incorporar en este espacio tenía que estar construido con técnicas pellejo. ¿Por qué? Porque las técnicas pellejo son mucho más rápidas de construir, pero también el pellejo, porque haber sido expulsado recientemente, pues desde la modernidad, un poco de los manuales de la arquitectura, tampoco está en las normativas y no hay ni que pedir licencia para construir 5.000 metros cuadrados de pellejo. Al final el programa era muy... No pedimos licencia, estamos en el colegio, fatal. El programa era muy sencillo, era una academia de música que tenía mucho programa, pero a efectos de la arquitectura necesitaba espacios pequeños, que lo mismo eran para ensayar como para oficinas, espacios grandes de reunión, donde había momentos colectivos de charlas, pero también fiestas, y un espacio muy tecnificado que era un estudio de grabación profesional, o sea, donde ningún sonido del exterior debía penetrar para poder registrar la música de una forma fiel, ¿no? Las técnicas constructivas que usamos fueron el entramado ligero de madera, con sus aislamientos y con más o menos madera y más o menos cartón yeso para asegurar el peso y la masa y la rotura de las vibraciones necesarias para las salas de ensayo. Los muros de carga de sacos de arena, porque es verdad que algunos de los requerimientos técnicos para hacer un espacio de música necesitan una gran masa. Tú puedes aislar sonido con capas hasta unas frecuencias, pero cuando vamos a las bajas frecuencias, y sobre todo la música electrónica trabaja muchísimo con bajas frecuencias, solo necesitamos masa, y la única forma de hacer estos estudios de grabación es con muros de hormigón, pero no podemos hacer un muro de hormigón en un edificio protegido, que además es una instalación efímera y que luego al demoler el hormigón pues nos íbamos a cargar el edificio, ¿no? Entonces acabamos haciendo estos muros de gravedad que estaban compuestos por sacos de arena. Claro, que al final lo que necesitábamos eran 500 kilos metro cuadrado y no sé si nos salieron como 1.500, porque claro, el muro de gravedad es lo que tiene, ¿no? Entonces aparecen estas construcciones extrañas que están fundamentalmente diseñadas por cuestiones acústicas. Pues, por ejemplo, el espacio que aparece en el centro con esas cúpulas verdes es el espacio de las conferencias y de las fiestas. Es un espacio que no tenía que estar aislado acústicamente, porque cuando ahí ocurre algo todo el mundo estaba ahí, pero sí tenía que tener un gran confort acústico. Por lo tanto, había que aumentar muchísimo la superficie de absorción acústica. Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner en el presupuesto falso techo de cartón yeso, y luego simplemente que creció y se hizo grande, ¿no? Los pequeños elementos de ensayo son estas cabañas de entramado ligero de madera, que funciona perfecto porque se pueden semiprefabricar en taller. La velocidad de montaje es enorme, el peso es bajísimo y te permite afinar la arquitectura, que eso es algo muy importante, que el busto no lo permite con facilidad. Te permite afinar el aislamiento acústico de los espacios, añadiendo más y menos en función de pruebas hechas in situ, ¿no? de test acústicos hechos in situ.
También la cimentación es aérea, como podéis ver, esas cerchas que aparecen, esas zigzag que aparece debajo de las cabañas, es la cimentación que es aérea. No podíamos hacer cimentación de hormigón, no podíamos repartir, pero la ligereza de este sistema constructivo permite que las cimentaciones acaben reducidas a la mínimo, ¿no? Ese es el espacio de las conferencias, donde os hablaba que aparecen esas cúpulas de cartón yeso forradas en absorbente acústico y en tela de toldo, y este muro de carga que está construido con sacos de tierra apilados. Hay algo también muy bello que tiene el pellejo, ya sea la madera cortada, serrada, de la que hablamos, o los vegetales vivos. Es que, al contrario de la arquitectura, que parece que es una batalla para que no pierda su forma, ¿no? Ni por el incendio ni por el tiempo, que se mantenga, ¿no? Lozana, como fue creada el primer día, el pellejo evoluciona, ¿no? Sigue proyectándose, sigue aumentando, sigue siendo capaz de admitir más diversidad de usos y de especies, ¿no? De animales que ahora viven aquí, ¿no? Entonces, envueltos en estos proyectos de Busto y Pellejo, pero claro, también con mucha suerte, podéis decir, claro, son edificios magníficos, tanto la Serrería Belga como Matadero tiene unos edificios magníficos, donde realmente cualquier cosa que hagas luce, ¿no? Porque a finales del 19 y principios del 20 sí que hacíamos buenos espacios industriales para trabajar, ¿no? Entonces nos surge la cuestión de cómo podríamos aplicar esta tecnología, este pensamiento, estas conjunto de técnicas a construcciones más profanas, ¿no? Por ejemplo, pues a los bloques de vivienda o la rehabilitación de viviendas sin un interés aparente, ¿no? Entonces aparece esta oportunidad del concurso Europan, que es un concurso de arquitectura para jóvenes arquitectos de menores de 40 años a nivel europeo, donde las ciudades ofrecen solares con problemas más y menos grandes y los arquitectos pues responden, ¿no? Nosotros nos presentamos en esta ocasión al proyecto de Barcelona en el año 2015, en el que Barcelona planteaba un nuevo crecimiento de ciudad. Barcelona todos conocemos, que tiene la ciudad amurallada, el gótico, ¿no? Toda la Rambla, y luego ese gran ensanche urbanístico, que es un paradigma del urbanismo a nivel europeo, que es un ejemplo, ¿no? Barcelona, que sigue siendo ambiciosa como ciudad y se piensa a sí misma, ha decidido que ahora va a crecer por este lado de aquí del sur, que es al otro lado de Montjuïc, que es donde está el puerto, el gran puerto de Barcelona, una zona entre industrial y arrabalera, de vivienda informal, de la droga de los 80, una zona que había quedado ahí como encapsulada entre las salidas principales de los viales de Barcelona, ¿no? Entonces, el proyecto, el concurso que estaba lanzado con una ambición de la ciudad adaptable, cómo construir ciudad adaptable, tenía por debajo también unas peticiones veladas de una búsqueda de identidad, de esta nueva identidad para esta nueva ciudad del siglo XXI. Entonces nosotros pensamos que es verdad que Barcelona se entiende mucho a través de sus monumentos, de sus edificios, pues todos los turistas tienen alguna foto en la que aparece o la Sagrada Familia o el Nou Camp, ¿no? Como elementos construidos que son los que definen el territorio, pero si nosotros nos fijamos bien en la percepción que nosotros tenemos desde dentro de la ciudad, hay un elemento muy fino, que es un pavimento de apenas 10 centímetros que plastifica toda la ciudad, que es realmente la que nos separa de un entendimiento más potente y más real, ¿no? Que nos atraviese más del sitio que ocupamos en el gran sistema, ¿no? Del planeta, ese gran sistema que estaba en equilibrio antes de que llegase la ciudad industrial. En realidad, esta nueva identidad, de esta nueva ciudad sostenible que se proyecta para el futuro, podría reincorporar y convivir en la ciudad, de la misma forma que convivimos con monumentos históricos, podría convivir con su paisaje preindustrial, ¿no? El paisaje preindustrial, por supuesto, no está en la ciudad, porque había un polígono industrial que no. Pero lo conservamos en los archivos. De la misma forma que somos capaces de rehabilitar una catedral que ha sido bombardeada en una guerra, podemos rehabilitar un paisaje porque tenemos información, ¿no? Entonces aparece esta idea absurda de que en realidad ese paisaje preindustrial está debajo del pavimento de Barcelona, ¿no? En tal caso que si nosotros abrimos un agujero, ¿no? Despavimentásemos un trozo, lo que aparecería debajo son estas huertas del Llobregat. Entonces aparece la posibilidad de una ciudad así, que se piensa a través de unos artefactos que se pinchan sobre un paisaje
que tiene también sus propias lógicas, que reintroduce los sistemas naturales dentro de la ciudad y que es capaz de convivir, ¿no? de convivir con este paisaje entendido como patrimonio. Entonces la idea pues sigue evolucionando, ¿no? Si nosotros podemos hacer un agujero en el pavimento de Barcelona y extraerlo y ver el paisaje que late en sordina debajo de las aceras de la ciudad, nosotros podemos coger ese mismo pavimento y apilarlo, que esto es un objetivo, esto es una estrategia de proyectos de siempre, desde que la arquitectura pudo crecer en altura, ¿no? En lugar de apilar forjados, estaríamos rematizando este concepto y diríamos, vamos a apilar ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando habitamos el suelo, sobre el suelo directamente, no nos comportamos igual que cuando estamos amueblando un piso 3 de la calle Hermosilla, ¿no? Hay algo ahí, aunque somos las mismas personas, con las mismas necesidades, la misma familia y las mismas ganas de divertirnos, no nos comportamos igual. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una ciudad que introduce esta cosa más dominguera y más lúdica, pero en el interior de la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacer que estas apilaciones realmente sean suelo de ciudad apilado y no forjados que se rigen con otras lógicas económicas más capitalistas, ¿no? Entonces buscábamos una ciudad de este tipo, una ciudad que convive con otros edificios estándar, que desvela el paisaje mediterráneo que queda debajo del pavimento y que es capaz de apilarlo en altura. María, perdona. Uy. Disculpa, soy yo, Sergio, porque vamos un poco mal de tiempo. Sí. Entonces, 5 minutos, por Vale. favor, e intentamos Vale. cerrar. Gracias. Pues entonces, la ciudad de la que hablamos es una ciudad adaptable que apila suelo urbano. Para que esto pueda ser posible, las estructuras tienen que dar un impulso. Estos forjados tienen que ser forjados de gran carga. Si puede haber un camión de bomberos en la calle, tiene que poder haber un camión de bomberos en la planta sexta, ¿no? Para que yo pueda construir sobre estas plantas que se ubican no cada 3 metros, sino cada 9 metros, edificios de 2 y 3 alturas, ¿no? Que es la forma en la que nos comportaríamos aquí. Estos edificios de 2 y 3 alturas que voy a construir en estas distintas plataformas urbanas, los voy a construir con entramado ligero de madera. ¿Por qué? Porque la presencia incuestionada de estos forjados duros de hormigón cada 3 metros realmente lastra e impide la transformación no violenta de la ciudad, ¿no? Impide que los edificios se transformen sin ser destruidos y, por lo tanto, impide que un edificio de viviendas pueda ser un colegio dentro de 100 años o un hospital, como sí hemos adaptado los edificios que hemos recibido históricamente, ¿no? Entonces aparece esta búsqueda de híbrida que permite apilar ciudad, haciendo convivir el sistema constructivo tradicional como es el hormigón de gran carga, haciendo que realmente el hormigón pueda funcionar como el hormigón funciona, que es decir, cargando mucho más de lo que nosotros lo dejamos cargar, y construyendo con la libertad que permite los entramados de madera sin hipotecar una planta con las de abajo. Y pues esto es todo. Pues, ¿eh? Muchas gracias, María. Si os parece, damos paso a la mesa redonda. Os pido, por favor, los ponentes que no sé si vamos a caber todos, pero que subáis, Francisco, Agustín, Rafa, sí, y hacemos un pequeño debate y con las aportaciones del público y José Luis, por favor. Sí. Entonces, sí, yo creo que, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero si os parece lo intentamos. Bueno, muchas gracias a José Luis y a María porque, bueno, la verdad es que han abierto un tema que yo quería plantearos. Sí. Bueno, como sabéis, todos los años se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este año en concreto el lema fue sobre los bosques, bosques por unas ciudades sostenibles. Entonces, pues parece que lo han hecho, es proceso para nuestra jornada. Entonces, y abre un tema muy interesante porque se tiene la sensación de que se ha perdido un poco el vínculo, ¿no? entre las personas, la sociedad más urbana y la sociedad más rural, que cada vez es menos, porque como sabéis, datos de la FAO y tal, cada vez pronostican un mayor aumento de esas migraciones hacia las ciudades, con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Entonces me ha gustado mucho la charla de José Luis y de María, porque de alguna manera yo pretendía que el sector más de bosques defendiera sí, bueno, pues ese acercamiento, pero veo que lo tenéis perfectamente integrado, ¿no? María y José Luis, este tema. Porque hablamos de bosques y cambio climático, y hablamos de medio ambiente, hablamos de economía, pero hablamos de sociedad también, ¿no? Y como ya sabéis, hoy en día es un problema que ya se está viviendo y se está tomando conciencia. Y muchas veces los bosques, los recursos, los servicios que ofrecen es una herramienta también para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues quería pediros un poco vuestra opinión. ¿Cuál sentís esa ruptura en la vinculación de una sociedad más urbana, más rural, que por otro lado hace que se entienda peor los bosques, la gestión que conlleva, que la madera, que es un producto renovable, reutilizable, bueno, no viene en tacos, ¿no? Y no viene, necesita una gestión previa y un tratamiento, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Hombre, yo creo que es fundamental reintroducir la presencia de los sistemas. Me encantaba la distinción esta, lo urbano, lo agrícola, que sí se tiene lo que es, y luego todo lo demás, ¿no? Que son los montes. La reintroducción del monte en la ciudad es fundamental porque los humanos no sabemos cuidar aquello que no vemos. Es básico. Es como por eso visitamos a los abuelos y por eso las relaciones en distancia pues no funcionan, ¿no? Y también porque necesitamos reintroducir más y más diversidad en la ciudad, y eso no se hace solamente a través de la diversidad humana, sino hay que introducir más estructuras naturales diversas, ¿no? Porque también es verdad que cuanto más homogénea se vuelve la ciudad, más homogénea se vuelve la sociedad, más identifica lo distinto con lo monstruoso. Y eso es algo que desde un punto de vista político, ideológico, incluso de supervivencia es terrible, ¿no? Porque todos sabemos los monstruos, lo maltratados que están en las películas, ¿no? Y en los cuentos infantiles, ¿no? En realidad, reintroducir lo diverso hace posible que veamos lo distinto como algo posible, ¿no? Como algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, para mí, creo que esa distinción tiene que imbricarse, ¿no? Como de una forma educativa. ¿Y creéis que la arquitectura tiene mucho que ver en eso? ¿No puede ayudar en esa revinculación, ¿no? Yo creo que hay un tema que es renaturalizar la ciudad, ¿no? Es una tarea que a veces incluso se plantea desde el punto de vista político cómo se hace, ¿no? Pero también hay un tema que yo creo que no debe dejar de decirse, y es una necesidad que tenemos en este país, que es realmente que haya de verdad una política respecto al mundo rural, que no la ha habido nunca, ¿vale? Ese es el problema que hay de fondo. Y hay un tema que está vinculado a eso, que es la reforma de la administración local. Otro tema también fundamental pendiente en el país. Son dos temas centrales que están vinculados a esto. Son temas políticos de gran alcance que no están planteados sobre la mesa, porque lo que importan son los votos y no importan realmente realidades que otros países se llevan ya trabajando. Es que hay ruralistas en otros países, no solo urbanistas, ¿eh? Y eso puede cambiar una visión distinta de cómo se trabaja y trabajamos con el mundo rural y la relación del mundo rural y urbano. Y es una necesidad política. Y yo creo que ese tema, incluso desde las escuelas de arquitectura, no está planteado de manera radical. Y yo creo que había que plantearlo. Yo creo que una sociedad moderna, una sociedad que estamos pensando que la ciudad debe naturalizarse otra vez, debe introducirse elementos naturales, claramente es un planteamiento contemporáneo, pues ese tema también debe estar vinculado. Y es un tema, si quieres, de reivindicación ciudadana también, desde lo urbano también, no solamente desde lo rural, ¿no? Es un tema más de planteamiento global, pero yo creo que es una necesidad. Yo, por lo menos, cuando he trabajado con el mundo rural, he sentido siempre necesidad. Pero tú que, en concreto, José Luis, que nos has ilustrado en relación a tu conocimiento de ese medio rural, yo la percepción que tengo es que el medio rural está ya realmente muy perdido como cultura, en tanto que yo que, bueno, nací en Carabanchel, pero tengo un medio rural muy cercano, con el que me relaciono muchísimo. Amigos de mi edad, 50 y pocos, desconocen su pueblo, su entorno, sus pozos, sus arroyos, lo desconocen, hacen una vida absolutamente urbanita y el pueblo tiene 600 habitantes, no te hablo de otra cosa. Sí, no, esa es una realidad que tenemos, como señalaba María, desde la escuela, incluso la formación de la escuela, ¿no? Y es un tema en general formativo, pero desde pequeños, desde el jardín de infancia hasta arriba.
Y yo creo que debe ser una reivindicación desde lo urbano. Yo creo que ahí tenemos que reivindicar de alguna manera esa renaturalización de la ciudad desde lo urbano. Porque como tú decías, el mundo rural español, o apenas una parte de ella, pues poblacionalmente está deprimida en todos los sentidos. Lo que pasa es que también es un mundo de oportunidades también, en otro sentido. En el sentido de una relación más natural con ello y no de una manera puramente economicista, que también es otro tema ahí que tenemos que plantear, ¿no? Os lo comentaba porque, claro, que esa vinculación es importante para poner en valor, perdona Rafa, no sé si querías aportar, los productos y los servicios, ¿no? Que los productos están olvidados, pero muchas veces los servicios casi que más, ¿no? Y desde luego el cambio climático es un servicio ecosistémico que proporcionan los bosques. Sabéis que en diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París y por primera vez recoge en un acuerdo sobre cambio climático en su articulado la importancia de gestionar los sumideros de carbono. El principal sumidero gestionable por el hombre son los bosques, la vegetación. Y en ese sentido, y Europa como miembro o como parte de la firma de ese acuerdo ha establecido unos objetivos de reducción de emisiones y ha incluido en esa contabilidad lo que almacenan los bosques, pero también los productos derivados de esos bosques que pueden almacenar carbono. Eso es importante que lo recordemos porque uno de los principales objetivos de la jornada es poner en valor esto. Europa va a empezar a contar con los bosques y con los productos derivados para cumplir sus objetivos de emisiones que no se plantean fácilmente. A lo mejor Agustín sabe más de eso porque bueno, los objetivos que se plantean son ambiciosos y están pensados en la utilización de tecnologías que aún hoy no están desarrolladas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido la madera y los productos de los bosques juegan un papel importante. Habéis comentado iniciativas, yo lo comentaba antes con Susana. Bueno, hay iniciativas muy... Perdona, ahora os dejo la palabra. Google está diseñando un ámbito urbano en Toronto, por supuesto usando tecnología, pero también usando mucha madera, quizá porque es un recurso local cercano también muy fácilmente utilizable y que pone en valor la actividad local y es una actividad económica que promueve la sociedad. También en Hondarribia se están construyendo 65 viviendas de protección oficial con madera estructural, estructura de madera contralaminada, creo. Y bueno, ¿creéis que esto va a ir a más, que es replicable en el resto de España? ¿Tenemos los bosques, pueden dar tanto de sí? ¿Estamos preparados? ¿Dejas de decir una cosa? Es lo que más interesante que para la gente en público. Así es que además me tengo que ir. No, quería decir que ahora que estoy en la edad en que voy a buscar a los nietos al colegio, a los 8, que son todos así, pequeñajos, pero bueno, pregunto a los niños, ¿habéis ido alguna vez al bosque? ¿Al bosque? ¿Qué es eso? Y bueno, así, no saben los niños, en el colegio no se enseña nada de fuera de la ciudad. En todo caso, un poquito la huerta que tiene el abuelo o lo que sea. Bueno, y yo entonces le dije un día a los míos, vamos al bosque, vamos al bosque. Y dice, sí, coge la pelota. Digo, ¿qué vais a hacer en el bosque? Dice, jugar a la pelota. O sea, que van, en cuanto ven un claro, se ponen a jugar a la pelota. Digo, mira, en el bosque se ve, se oye, se huele, se paladea, se toca. Y se quedaron todos. Dice, ¿pero qué se toca y qué se ve y qué se huele? Digo, el bosque. Dice, pues vamos, que no lo hemos visto nunca. Bueno, es así. Y otra pequeña cosa, un día voy a casa de una amiga, tenía una mesa preciosa, yo creo que era de Sabina, que tenía esas vetas así, le pregunto, ¿de qué es esta mesa? Y me dice, de Ikea. Sería de Sabina. Pues planteando lo que tú comentas, Sergio, y en relación con lo que se ha planteado en la primera ronda, yo me he quedado muy impresionado con el concepto de renaturalizar la ciudad y el urbanismo, pero me da miedo. O sea, me da miedo en un entorno... A mí renaturalizar el urbanismo me suena a concepto de algunas sociedades nórdicas, la idea que tenemos de ciudades, o que tengo yo como no experto en urbanismo, en ciudades como Copenhague o como en unos países, o algunas ciudades en Bélgica o en Alemania, en unos países
donde el medio natural está muy, muy alterado y muy limitado a unos espacios muy casi protegidos y con una gestión mínima. Y en España, yo creo que lo hemos visto, es que estamos hablando de un 55% de terreno forestal, un 40 y tantos % de terreno agrícola, rural, en muchos casos, si no abandonado, en una situación pues, no rentable, y un porcentaje pequeño de medio urbano. Entonces, vale, tenemos que naturalizar o renaturalizar el medio urbano, pero no podemos olvidarnos de ese medio natural que está abandonado y que por lo menos tiene que ser, o sea, la renaturalización del medio urbano tiene que ser una oportunidad para ese medio rural y para ese medio natural. O sea, es que, de hecho, es la única oportunidad. O sea, ahora mismo, si no hay nuevas iniciativas, el sector forestal, como sector productivo, se viene abajo. Como un sector turístico, es que tampoco, ni siquiera el turismo rural es una oportunidad, pero no da para cubrir todo. No podemos tener 200 casas rurales en cada pueblo y haciendo artesanía, porque no podemos vivir de ello toda la población o mantener a la población rural. Entonces, y entrando con tu última pregunta, el medio forestal, por lo menos el español, el europeo, bajo una gestión, tiene suficiente materia prima. O sea, luego está claro que no es la materia prima adecuada para determinados usos, que habrá que profundizar en las tecnologías de transformación de esa materia prima, que habrá que ver cómo incentivar el uso de esa materia prima, pero la materia está. O sea, un poco lo que comentaba Francisco, que al final la madera, eso de que la densidad real al final de todas era la misma, podremos intentar ver cómo transformar los productos de unas especies o de otras especies para conseguir al final una utilidad de esa materia prima. O sea, en definitiva lo que necesitamos es seguir gestionando o aumentar la gestión más orientada en función de esos usos multifuncionales que comentaba Agustín, ¿no? Pero que la gestión de los bosques es necesaria y por eso iba ahí mi comentario, ¿no? Poner en énfasis la necesidad de esa gestión y una gestión dinámica que active el monte y las personas que lo habitan. Y yo creo que ahí hay que reivindicar que realmente el mundo rural tenga equipamientos organizados, que no los tiene. Y esos son los graves problemas de por qué la gente emigra. Cuando una familia, unos jóvenes que pueden tener trabajo, tienen hijos, pues no tienen el centro en el territorio, tienen que ir a la gran ciudad a darles servicios. Es un tema central en toda la organización que tenemos hoy en España, ¿no? Que se hacen equipamientos absurdos y, sin embargo, las necesidades para fijar población, que sería una necesidad además histórica, de poder gestionar mejor los recursos, de dar trabajo, porque hay sectores de trabajo, más allá del turismo, otros muchos más sectores, pues no hay esos eventos mínimos que permitan a la gente vivir en sitios donde tienen muchas oportunidades, hay muchas oportunidades. Y yo creo que es un tema de hacer una política distinta, que es un tema muy complicado, pero que sí, yo creo que lo tenemos que reivindicar, y tenemos que reivindicar del mundo urbano también, porque es la mejor manera también de mejorar el mundo urbano. Evidentemente la sociedad está en todos lados. Urbanos, claro, por eso. Yo quería aprovechar la oportunidad para preguntar a María y a Francisco sobre el material, ¿no? La percepción del cliente. Francisco a lo mejor nos ha dado algunas pistas, ¿no?, sobre los miedos que pueda haber y demás, y ya ha desbrozado bastante esos miedos, pero bueno, porque parece que la madera no es un material renovable, percibido como algo más ecológico y tal, pero cuando vemos la primera diapositiva que nos puso Rafa, que claro, tienes que cortar un árbol, es que no hay otra, pues parece que se produce un rechazo. ¿Vosotros notáis esa dicotomía en la sociedad, en el cliente, en el promotor, no sé? Porque nosotros a veces notamos eso, ¿no? Sí, pero yo creo que por eso es tan importante explicar a la gente la necesidad de la gestión, ¿no? Y decir, bueno, estás cortando el árbol, pero porque luego hay una gestión detrás que va a suponer que esa masa va a volver a aparecer y va a producirse un ciclo completo, ¿no? Yo creo que eso es lo que falla, esa comunicación con la sociedad para que entienda todo ese proceso, ¿no? Que no cortas y ya se queda el terreno como si fuera un desierto, ¿no? Es que luego el proceso continúa y van a salir los árboles y se va a repoblar y se continúa todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante, ¿no?, para entender. Por supuesto. Yo creo que tenemos un poco la fortuna de que la mejora del sector forestal o la ruralización no va a depender tanto de nosotros, sino que nos va a venir impuesto. Es decir,
el uso, por ejemplo, de los productos naturales o de la madera, no nos queda más remedio que ir hacia ello. Es el sistema lógico de construcción. El construir prefabricados con hormigón, comparado con lo que es construir con prefabricados de madera, no tiene ni punto de comparación en rentabilidad, en rapidez y en lógica constructiva, ¿no? Probablemente, o sea que afortunadamente, poco a poco, todos estos especies de deseos que tenemos de llegar a algo como más cercano a la naturaleza, y pues es algo que no nos va a quedar más remedio, ¿no? Entonces, si dependiera de nosotros, seguiríamos haciendo algunas cosas mal, como hacemos, ¿no? Pero como no nos va a quedar más remedio que eso o desaparecer, pues probablemente va a ser más fluido de lo que parece. Y luego, otra de las cosas que quería decir es que... ahora se me ha ido la idea. Con la primera, con la otra, era algo relacionado al material, pero no sé si has dado pie tú a una pregunta. La percepción del cliente, a lo mejor hacia el material. Bueno, sí, es la percepción. Venderlo, si prefieren hormigón. Pues nosotros intentamos acercarnos a obras, estar un poco al tanto de las obras que se van haciendo, y hace poco hemos estado en obras una era una vivienda unifamiliar en madera, otra era una edificación en altura de 4 plantas o 5 plantas, y los arquitectos que habían construido con madera tenían algo que a nosotros nos pareció pues, lo mejor que puede ocurrir. Dice, yo ya, desde que empecé a construir con madera, ya no quiero construir con otro material. Eso es algo que es frecuente. La gente que engancha con madera ve, porque claro, el arquitecto está acostumbrado a una organización del trabajo, de la obra, de intentar hacer lo que él proyecta que se haga en la realidad. Y eso requiere una sistematización y una organización que la madera es un material perfectamente indicado para eso, frente a lo que es construir con hormigón, que yo cada vez que tengo que dar en asignaturas el hormigón me parece tan complicado que no me explico cómo hacemos tan bien estructuras de hormigón como las que tenemos encima, ¿no? Con lo sencillo que es hacerlo en madera, por ejemplo. Entonces, el arquitecto tardará, porque las primeras charlas que dimos en el colegio, antiguamente, en el año 82, me acuerdo que empezamos a hablar, pues había ingenieros de montes, estaba yo, y estábamos pues, iniciando las charlas sobre estructura de madera, que es lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, uno de los arquitectos se levantó la charla y dijo, yo lo que no me explico es cómo ustedes promocionan la construcción con madera cuando vamos a acabar con los pocos bosques que nos quedan, ¿no? Pues claro, la imagen que tenían, eso ahora, que todavía hay alguien que la tiene, ya ha desaparecido, eso ya queda obsoleto, ¿no? Claro, se le explicaba las razones, aunque yo creo que él no se quedaba convencido de la realidad de esa... Y es verdad que eso también desaparecerá o ha desaparecido, yo creo. Sí, yo... Se me está ocurriendo, según estáis hablando todo, según hemos estado hablando todo, o habéis estado hablando todo este rato, que me ha parecido magnífico por todos vosotros, pero yo quiero pegar un puntazo, porque estamos hablando de algo sustancial que es de siempre, que son los bosques, de algo relativamente nuevo, por lo menos conocido nuevamente, que es el cambio climático, pero yo os preguntaría, después de escuchar las intervenciones de todos vosotros, y en la situación que estamos viviendo, donde creo que se está dando ahora un fenómeno quizá tan importante o mucho más que el del cambio climático, yo cuando he escuchado a Marta, a María me ha flipado. Marta menos porque es lo mío, aunque lo estudié eso hace poquitos años como Agustín, pero a mí me ha flipado. Y ahora yo pregunto, ¿no estaremos en esta situación que estamos ahora, que no es especialmente boyante? Y tú, José Luis, has tocado un tema fundamental, que es la despoblación. Y tú sabes cuándo empieza la despoblación de un sitio rural. ¿Cuándo se va quién? Cuando se va la mujer. Si hubiese intervenido la mujer mucho más y mucho antes en todos estos temas, arquitectura, forestal, y bueno, sí, quiero ser oportunista por lo del 8 de marzo, o sea, también es así. De hecho, nosotros, en el Foro de Bosques, estamos montando un proyecto que es eso, bosques y cambio climático, a ver de qué manera podemos cuidar mejor los bosques con la intención de que sus servicios sean los mejores, que duren más, etcétera, y además sirvan pues, de mitigar. Y nos hemos dado cuenta, que por eso me ha surgido la pregunta ahora, que
que Sergio ha dicho, el hombre para el bosque, o los valores del bosque para el hombre. Nosotros eso en nuestro proyecto lo hemos quitado por completo. Hemos caído, mira que yo soy más jovencito de aquí, y tengo hermanas y todo eso. Y yo he caído como San Pablo del Caballo, porque es muy probable que estemos donde estamos, porque durante muchísimo tiempo no hemos dejado intervenir a la mujer. No hemos dejado, no, que eso es decir una butad probablemente, sino que no ha intervenido. Si hubiese intervenido, no tendríamos unas ciudades como nos está contando María. No puede haber algo de eso sin nuestros forestales. Yo creo que la primera forestal que hubo entre nosotros fue María Teresa. Y luego en mi promoción hubo otra. Y nada más. ¿Vosotros no pensáis que el papel, y ahora quito lo del oportunismo, que sí que nos ha faltado la presencia, la opinión, la sensibilidad, la idiosincrasia, todos esos factores, todas esas características que tiene la mujer y no las hemos incorporado a la vida del día a día que hemos tenido? A lo mejor me salgo un poco del tema, pero es que probablemente esto va a ser más importante de aquí en adelante que los cuidados con el cambio climático, con los bosques, la consideración de la mujer en todos y cada uno de los factores, de las actividades que tenemos nosotros. Y estamos tan acostumbrados a hablar del hombre, que se nos olvida la mujer. Y luego te vienen y te cuentan cosas de esas y dices, joder, pues es que... Escucha, y hay tíos que habéis hecho maravillas. Yo trabajé en Coplaco hace un montón de años, yo no sé si te conocí a ti allí, porque me resulta conocido. Y eso, fíjate que hace años ya. Y se hacían cosas maravillosas, pero ahora sí que me gustaría, si hubiese posibilidad, y si el moderador quiere, que se toque un poquito eso que creo que nos va a condicionar un montón en el futuro, en el presente y en el futuro. Bueno, quería deciros que estoy bastante de acuerdo, o totalmente de acuerdo con varios de los integrantes de la mesa en cuanto a lo que he oído. Pero tengo que daros las noticias de que el tema es mucho más dramático de lo que habéis dicho. Estáis siendo especialmente suaves. El tema es mucho peor, muchísimo peor. En España es mucho peor. Es decir, tenemos una ausencia de política forestal. Pero estoy oyendo, es maravilloso todo lo que estoy viendo, pero estoy tratando de regularizar la ciudad. Y eso no es un mecanismo nada más que de defensa, de autodefensa, en el que vamos a crear una muralla para defendernos de un entorno que ya nos es ajeno. Y vamos a tener recuerdos de lo que es lo que fue el mundo rural. Mirad, yo vivo en la España verde. Y en la España verde tenemos bosques, pero están abandonados, no hay gestión. Hace 15 días en el Ministerio de Medio Ambiente tuve ocasión de estar en una reunión con, no sé, con unos cuantos funcionarios, voy a llamarlos así, y me dicen que el recurso forestal es muy caro en España, cuesta mucho más, es mucho mayor el coste de inversión que el coste de recuperación que se tiene por árboles. Es decir, había alguien de Linía también allí y también llegamos al acuerdo de que en España cualquier conífera, por ejemplo, le hace falta 20 años de crecimiento. Esto hay que entenderlo como un negocio que lo ponen los padres y lo recogen los hijos. Es generacional. Es decir, estamos acostumbrados en un mundo en el que los retornos económicos son automáticos, ¿no? Es decir, cajero automático y tal. Y eso es un problema de carácter filosófico, de carácter demográfico y, como no, de carácter político. Es decir, hay un mosaico de situaciones. Y tenemos un problema, es decir, si empezamos a ruralizar la ciudad, es el reconocimiento exacto, implícito, de que estamos levantando una muralla, porque el bosque no es ir de paseo al bosque, el bosque hay que gestionarlo, el bosque está vivo, el bosque hay que cuidarlo. El bosque está lleno de alimañas en este momento. En Asturias, en gran parte de la cornisa cantábrica, en los núcleos rurales, que son los que defendían, los que trabajaban, los entornos rurales, que agotaban los perímetros, pues ya están en despoblación. Y eso significa que atenta contra, por ejemplo, el tema del lobo. El tema del lobo ya empieza a bajar porque no tiene alimento arriba. El oso, que pocos 3 o 4 que hay matriculados, pues bajan hasta abajo. El jabalí está en Oviedo, campando por las calles. O sea, esto solamente obedece a un olvido de ese mundo rural que evidentemente hay que volver a él, dignificarlo
y rentabilizarlo. Y bueno, como en Dinamarca, por ejemplo, es difícil decir dónde se acaba lo urbano y dónde empieza lo rural, ¿no? O sea, es decir, el llegar a Copenhague es realmente asombroso el cómo encontrar aquello. Pero bueno, también en Alemania no hay un solo tendido eléctrico en el campo, todo está soterrado. O hay estaciones eólicas para cada granja. O sea, es decir, falta imaginación, seguramente, pero lo que falta es capacidad de gestión y ganas. Y ese tema, en este momento, nuestra madera, esta madera que pretendemos usar, durante los próximos 20 años, poniendo como fecha cero la de hoy, vamos a tardar 20 años en poder hacer un tablero contralaminado en España con madera nacional. O sea, los próximos 20 años, poniéndonos hoy. Y mientras tanto, los 20 años próximos, poniéndonos hoy, insisto, tendrá que ser madera de importación. Con lo cual, bueno, pues nosotros tenemos que hacer un juicio crítico sobre nuestra actuación en madera, cómo contener la madera y no caer de pronto en lo que pueda ser una especie de moda. Ahora vamos a hacerlo en madera y mañana hablaremos de zinc, no sé qué. Bueno, no, esto tiene que ser mucho más reflexionado porque nuestra situación es que aunque el Banco Mundial diga que somos la segunda masa forestal europea, claro, es que lo hacen a través de una foto aérea, marcan con un rotulador todo lo que está en sombra y esto es masa, pero no, es matojo. O sea, es que es matojo porque el matojo no se cuida y el bosque está impracticable. Y tenemos un problema. Es decir, habrá que decirlo cada vez más alto y cada vez más claro y pedir exigencias y cuando no, hasta responsabilidades. Yo quisiera comentar un poco por alusiones a pérdidas. Una cosa corta. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices en el fondo, pero yo creo que es más que las mujeres. Lo que hay que reivindicar es una cultura del cuidado, del cuidar a las personas, a las cosas, a los sistemas y al ecosistema y que ese ecosistema irrumpa con su presencia para que lo podamos conocer. Nosotros no podemos cuidar, insisto, en lo que no podemos conocer. La presencia de lo vegetal en la ciudad como algo ornamental tiene que ser sustituida por una presencia mucho más violenta de lo vegetal para que podamos conocer, porque los niños urbanos distinguen un BMW de un Audi, distinguen un Audi A3 de un Audi A6, pero no un lentisco de un... No pueden distinguir. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de conocer, porque no ha irrumpido su presencia. La presencia de los sistemas, no de lo vegetal, del sistema en la ciudad es fundamental, sobre todo en la ciudad compacta mediterránea, que es no de Dinamarca, es la única ciudad que está estudiada y capaz de sobrevenir en unas descripciones de lo sostenible, solo esta. Y en esta ciudad es donde hay de irrumpir, porque es donde más cantidad de personas viven, por lo tanto, más cantidad de personas pueden cuidar si conocen el sistema. El medio rural, yo pertenezco al medio rural, he vivido toda mi vida hasta los 18 años, sigo yendo cada 2 fines de semana, el medio rural está idealizado, igual que el mundo urbano está cercado con un cinturón industrial que lo separa del monte, el mundo rural está cercado de un mundo agrícola que lo separa del monte. El monte no tiene presencia en el mundo rural y el cinturón agrícola es tremendamente tóxico. No se va de paseo, no se come una manzana en un paseo idílico el domingo por la mañana. Cualquier persona del pueblo sabe que no se comen las manzanas de los árboles, que los padres de los amigos agricultores mueren cuando cambia el viento y les viene un producto que están poniendo en el campo. En ese sentido, incluso en el mundo rural, la presencia del monte, del sistema, de esa comprensión de que vivimos sobre un sistema que ya funciona previo, no es que se puede anular, porque es imposible anular. Cuando intentas anular el sistema te come, ¿no? Va a acabar con los humanos antes que poder ser anulado, es imposible. Pero necesitamos como cultura que esté presente físicamente, no solamente en los libros de texto, no simplemente en las descripciones, porque las personas sí quieren, los clientes por supuesto quieren madera, porque los clientes están inmersos en unas descripciones del mundo en las que tenemos que cuidar. Entonces los clientes reciclan y separan el brick de la leche del otro y si ponen su casa de madera la prefieren a su casa de acero, pero no van al monte a cuidar porque el monte no está presente, el monte no se conoce tanto, pero se iría, claro, por supuesto. Es una cosa que es necesaria, que tiene que incorporarse de una forma súper profunda, ese sentimiento sistémico en la vida desde el inicio y tiene que estar presente en las descripciones, en las políticas, en el medio rural y en la ciudad y tiene que estar presente físicamente y tiene que estar presente en las películas y tiene que estar presente en los discursos y CR7 tendría que hablar más de eso que de ETA, porque es fundamental y solamente cuando lo conozcamos lo cuidaremos, como cuidamos
nuestras casas y cuidamos las cosas que conocemos. Y ahora cuidamos a los perros y hace 200 años se daban patadas. Y ahora se conoce y se cuida porque tampoco es como todo el mundo de psicópatas en este lugar. Pero independientemente de que la situación es terrible, hay que seguir avanzando en una situación en la que hay una coexistencia de lo humano y lo natural, y para eso tiene que ser mucho más radical, mucho más violento, mucho más menos domesticado, desde mi punto de vista. Sobre el tema que comentaba Paco y un poco el melón que abría, ¿no? de esa importancia de la figura de la mujer en el mundo rural también, y en todos los ámbitos sectoriales, que es como debe ser. No sé si queréis hacer algún comentario. Yo creo que está vinculado también a los niños, tema fundamental. La mujer con los niños, y los niños como potencia para cambiar también la sociedad. Y eso, claro, solo se puede hacer desde la formación, desde casa y de la escuela. Es un tema fundamental, esencial. Y ahí yo creo que hay que insistir en que los maestros también asuman esta realidad y puedan trabajar con los niños para reivindicar estos temas. No, primero, o sea, no, evidentemente, porque el problema que tenemos en partes del territorio es que no hay gente. Y el territorio rural agrario se está convirtiendo en bosque incontrolado, que también se está convirtiendo así. Esos son los problemas que hay. Contraria. Evidentemente. El campo francés está trabajado y el campo español está abandonado. Pero eso viene de unas políticas centrífugas, que son las que tenemos. Sí, no, desde luego has metido el dedo en la llaga en ese sentido y bueno, yo creo que tienes mucha razón, has abierto muchas ideas que yo creo que no sé si es el ámbito, no nos da tiempo tampoco tratarlas, pero desde luego si tenemos alguna esperanza, y es un poco enrevesado, ¿no?, en el cambio climático, es pues que pueda tirar del monte también y del bosque a través del uso de sus productos y poniendo en valor los servicios que aporta. Bueno, eso ya es... Mira, yo quiero comentar que precisamente esa era la intención de la jornada, ¿verdad? Y yo por eso creo que he invitado a dos personas que no eran exactamente lo que se esperaba. Entonces yo creo que digamos, como estrategia, mirar solo al cambio climático es muy pobre. Digamos, vendrá impuesto de una manera y con unas herramientas de medida que no van a ser adecuadas. Hacen falta políticas más complejas, que realmente sean transversales. Lo que pienso que ha emergido aquí, porque se acaba hablando de mujer y de niños y de maestros, es increíble, pero lo que ha emergido aquí es que es verdad que de hablar de bosques, de hablar de madera como material de construcción, enseguida hemos hablado de ruralismo, o sea, se ha planteado el tema esencial, ¿no? Y también a mí me ha parecido interesantísimo que es que España, en ese sentido, todavía tiene una oportunidad. Y desde luego el modelo no puede ser ni una Alemania donde es que se han quedado sin pájaros. Hace poco los han conseguido recuperar, porque es verdad, es un continuo. Y Dinamarca es un continuo. Con esa, no hay bosques, lo que hay es eso, una ciudad naturalizada. Entonces, yo pienso que debemos buscar estrategias de verdad más complejas. La madera es una inspiración. Cuando hablamos de madera, nunca podemos quedarnos con un solo adjetivo, porque es tan amplio, es tan múltiple, es tan diverso todo lo que nos da, que en ese sentido la madera, el árbol, ese es el modelo. No medir uno solo de los impactos sobre el medio ambiente, que parece ser que por ser global se ha elegido como el que ha ido llevando estos protocolos internacionales, cuando para nosotros la desertificación, el agua, en fin, el problema de los pesticidas, muy por delante hay muchísimas cosas en las que ya podríamos estar trabajando sin esperar a la subvención.
Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, y desde el mundo rural yo creo que lo vivimos mucho, hacer llegar ese mensaje nos cuesta tanto, ¿verdad? No sé, Agustín y Rafa, que lo cuesta mucho. Entonces, bueno, el cambio climático es una realidad, está ahí, y los bosques, por lo que decía, no solo absorben, sino también pueden emitir, y hay que gestionarlos y hay que mantenerlos. Si esto se hubiera integrado en una política forestal activa, digamos, desde muchas vertientes, ¿no? Social, ambiental, económica y tal, pues probablemente no estaríamos aquí. Y a lo mejor el cambio climático, a lo mejor tampoco, ¿no? No lo sé. Pero evidentemente... Si hubiera carreteros... Carreteros los tenemos. O sea, al fin... Luego hablamos... yo veo un poco más eso. Si hay un oficio que traslada, que mueve, que repercute, que se generan subproductos... El bosque, siempre decimos, el bosque rentable no arde. Es lo que decimos muchas veces, porque siempre que hay gestión, hay actividad, da un beneficio, y es así, pero necesitamos políticas y necesitamos recursos, y eso falta. Sí, yo lo que venía es un poco a reincidir en la idea de María, de que, y yo creo que un poco el objetivo o el éxito de esta jornada está en esa transmisión de conocimiento. Yo creo que nosotros aquí lo que queremos poner en valor es cómo de los montes multifuncionales, que yo creo que es una idea fuerza a mantener, ahora mismo la sociedad demanda una respuesta, que es la mitigación del cambio climático. O sea, y es muy urgente. Y ojo, los bosques no son la solución, no son la solución. No, el problema es tan grave que los bosques no nos van a dar la solución. Los bosques a lo mejor nos ayudan a comprar tiempo, como dice un colega austríaco, a comprar tiempo para encontrar esa solución tecnológica. Pero los bosques ellos solos no tienen la solución. Yo aquí lo que he venido a poner en valor es que los bosques, entre sus muchas funciones, tiene capacidad ahora mismo de ayudar a eso. Pero los bosques no tenemos ahora que reorientarlos solo a ofrecer secuestro de carbono. Yo lo que vengo a plantear es que mientras está secuestrando carbono, además está generando biodiversidad. Y mientras genera biodiversidad, nuestros colegas de línea nos han demostrado que son capaces de ofrecer un producto con una rentabilidad económica. Y nuestros colegas arquitectos nos han demostrado que ese producto se puede poner en un entorno urbano, que no solamente responde a una estructura constructiva, sino que además integra una serie de valores que ella ha explicado con bastante elocuencia, que hacen un resultado con una exponencial, que es las ganas de vivir esa ciudad, que yo creo que es algo... A mí la idea de renaturalizar una ciudad, o sea, yo creo que ese concepto a mí me chirría un poco, pero no por nada, sino porque la ciudad hace mucho tiempo que es ciudad, es decir, que es asiento de habitantes. Lo que sí tenemos que orientar es, o plantearnos es, por qué esos habitantes están perdiendo el tiempo continuamente en salir corriendo de la ciudad. ¿Por qué no invierten en hacer esa ciudad más habitable y que te den ganas de quedarte más tiempo en esa ciudad? ¿Qué nos falla en ese planteamiento? ¿Qué estamos haciendo mal? Y a partir de ahí, si nosotros, los forestales, no hemos estado fallando en el pasado en la comunicación a la sociedad sobre los valores de nuestros montes y nuestros bosques, ese es precisamente el esfuerzo que ahora estamos intentando hacer ver que no solo los bosques tienen capacidad para mitigar el cambio climático, sino que tiene una amplitud de posibles funciones que los gestores estamos en condiciones de poder llevar a cabo. Para lo que hacen falta políticas de gestión, por supuesto que sí, completamente de acuerdo. Ese es el eterno llanto desde el ámbito forestal, el abandono en el que estamos. Por eso miramos a la sociedad, a los señores que ahora se van a ir, van a coger el metro o van a coger su coche y se van a meter en su portal o en su casa, y les pedimos, por favor, llévense el mensaje ustedes, que tienen una papeleta que meter en una urna, para que los políticos que tienen capacidad de elaborar o de poner en marcha soluciones las hagan, porque los técnicos
algunas pistas ya tenemos de por dónde pueden ir las soluciones, pero claro, o sea, ¿de qué me sirve a mí mis artículos científicos en biodiversidad o en secuestro de carbono en suelos forestales si no tengo el apoyo del Ministerio de Investigación para financiar proyectos o para transferir ese conocimiento? ¿De qué me sirve? ¿Quién se entera? Una situación en ese sentido dramática, de desconexión entre la política y la lo academia. último que quiero decir es que yo siempre llevo ya bastante tiempo en esto del cambio climático y he comprobado que los mensajes alarmistas la gente desconecta. Entonces, puedo compartir la crítica que nos ha hecho la persona... Federico Sáez, que estaba gracias como por filar tus cero. comentarios, lo asumo como crítica, pero mi experiencia personal es que mensajes alarmistas la gente desconecta, no hay nada que hacer, vamos a seguir quemando los montes o vamos a seguir consumiendo gasolina. Yo creo que hay que tratar de ofrecer un mensaje positivo, constructivo, y en esa línea es en la que venimos a comunicar con la sociedad. En este momento, con una parte de la sociedad, los arquitectos. Oye, muy interesante esa parte. Bueno, yo me voy a quedar con tu síntesis y hablando de mensajes positivos, pues quería pasar la palabra ya a Carmen Avilés, que es la persona que va a clausurar nuestra jornada. Yo sí quería proponeros que nos quedemos con una frase, ¿no? Contra el cambio climático, toquemos madera y cuanta más mejor. ¿Podemos quedarnos con esa idea? ¿Sí? Bueno, pues Carmen Avilés, si quieres, por favor, pasa. Ella es profesora doctora de Organización de Empresas en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es coordinadora del proyecto europeo Ecostar, cuyo objetivo es promover el emprendimiento de impacto tanto social como ambiental. Pues te dejo el micro, Carmen. Bueno, creo que vamos a innovar un poquito. Me pongo de pie, estoy aquí, y me presento, soy Carmen y tengo un reto. Un reto que gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y al Foro de Bosques y Cambio Climático tengo que clausurar esta jornada. Me resulta complicado, sobre todo después de la mesa redonda y de todos los participantes y todas las actuaciones que hemos tenido todo. Yo añado a ese reto otro, que es hacerlo en 5 minutos. Nos tenemos que ir. No sé si voy a ser capaz de conseguirlo. Empecé a pensar y digo, bueno, ¿cómo clausuro? Y la mejor idea es contar mi historia de la madera. Una historia que yo considero que es de ida y vuelta. Y mi historia de la madera empieza ahí, empieza en Guisando, en un sitio fantástico, no sé si lo conocéis, en el mitad del bosque. Yo era un mico, iba allí todos los veranos a pasar allí, a bañarme, a disfrutar. Y yo siempre oía a mi padre diciendo, no te metas en el bosque, que viene el lobo. Porque en el bosque hay un lobo. Y yo dije, uy, qué divertido, vamos a entrar al bosque. Y entré al bosque y vi que había trocitos de madera y que se podían pegar con resina. Y empecé a hacer casitas para los distintos bichos. A mí me encantan los bichos, disfruto con ellos. Aunque el lobo sople. Pero da igual, al final creía que la madera, que esa casa que yo estaba construyendo no se iba a caer. Y mi padre me decía, ten cuidado, porque hay cosas en el bosque, se pueden comer y te puede hacer daño. Pasaba de él. Desoía completamente su consejo. Empezaba a comer cosas del bosque. Piñones. ¿Quién de vosotros ha comido alguna vez piñones? Recién abiertos. ¡Oh, delicioso! Setas. Alguna que otra vez no me sentaron muy bien. Mi padre me decía, ¿lo ves? Te lo dije. Y me dijo también, ten cuidado, que los árboles tienen hormigas. Si te acercas muchos a ellos, a lo mejor te pican. Y yo me dedicaba a abrazarlos. Me encanta. Sí, les abrazaba, pero no me daba cuenta de que los pinos tienen resina. Y perdí una coleta enorme que tenía. Y con ella, por aquello de la simetría, perdí la segunda. Vale. Y mi padre me dijo, te lo advertí. Qué desastre. En ese momento me di cuenta que tenía que cambiar. Tenía que cambiar y empezarle a hacer caso. Por lo menos a escuchar su consejo. Y ese consejo lo asumí cuando le dije, ya era un poco más mayor, cuando estaba en Guisando, dije, oye, papá, yo quiero ser ingeniero de montes. Y mi padre me dijo, mira, niña, déjalo. Déjalo porque según yo te veo, tú de ingeniería de montes mucho no vas a ser. Dedícate a economía, a empresa. Y le hice caso.
Y curiosamente, los que estáis aquí me conocéis, sabéis que he terminado trabajando en una escuela de ingeniería de montes. Esas cosas que tiene el destino, jaja, qué bien. Y es el mejor consejo que me dio mi padre. Sé economista. ¿Por qué? Porque siendo economista en una escuela de ingeniería de montes aprendí que hay casas de madera, datadas hace 15.000 años en el Reino Unido. Y descubrí, gracias a esa ingeniería de montes, que los bosques que están gestionados sosteniblemente son los que dan valor y los que hacen que el bosque sea valorado. Y eso a un economista, le gusta. Poner en valor el bosque. Siempre con esa gestión, cosa que hoy hemos estado hablando aquí. Y también supe que, gracias a Francisco, a mis compañeros, que con la madera, además de hacer casitas con resina, se podían hacer estructuras fantásticas. Muchísimo más calidad, con perdón, que esto que tenemos aquí encima, que sí es de diseño, pero me gusta más esa liviandad, calidez, elegancia. Bueno. Y podemos estar viviendo en el bosque, mi sueño, pero vivo aquí. Bueno, pero me adapto. Y me di cuenta de que la madera en mi vida era una historia de ida, pero no de una ida cualquiera, era innovación, era diseño y era aplicación, uso. Nosotros tenemos que saber utilizar la madera sabiendo que si no innovamos, no diseñamos y no buscamos nuevas aplicaciones, la madera no tendrá valor. Esto era lo que se hacía antiguamente, San Google me lo dice todo. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a tener que incorporar tecnología, transversalidad. Tenemos que hablar con arquitectos, con ingenieros, con todos. ¿Para qué? Para hacer nuevos materiales, nuevas aplicaciones, nuevos usos a esa madera. Si no lo hacemos, no tendremos esto. Hemos cambiado un poco de la cuchara de madera a esto, que es una maravilla. ¿Alguno de vosotros, miro a las señoras, tiene un bolso de madera? Yo sí, me encanta. Es un lujo. ¿A que no lo sabíais? Que podía haber bolsos de madera. De todo hay de madera. Innovación, diseño, nuevos usos, aplicaciones. Tenemos casas habitables, tenemos energía, esa que quemó el rabo al lobo cuando intentó entrar en la casita del cerdito, que era de hormigón, no me gusta. Fue con madera con la que se quemó el culete, con perdón, con madera. Tenemos la oportunidad de haber sacado las setas a la ciudad, el Parque de las Setas en Sevilla, hecho con madera. Estamos mirando al mar. ¿Sí? ¿Os lo creéis? ¿Esto es mirar al mar? Esto es mirar al mar. Es una casa que tiene vistas al mar y está hecha íntegramente de madera. Preciosa. En definitiva, mi madera es una historia de ida, pero una historia de ida que necesita darle muchas vueltas, ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ida y vuelta. No puedo clausurar la jornada, lo siento mucho, Francisco, lo siento mucho. No puedo. ¿Por qué? Porque en esta jornada hemos hecho una cosa muy importante, que si la cerramos, no salimos. Hemos sacado el árbol del bosque. Le hemos dado la vuelta, ¿no? Hemos hablado de género, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de política, de carreteros. Me ha encantado. La ciudad, el pellejo. Fantástico. Le hemos dado la vuelta. Hemos sacado el árbol del bosque y lo hemos metido en nuestra vida. Lo debemos meter en nuestra vida. En definitiva, lo que os pido es algo que también se ha dicho, que no clausuremos esta jornada, que la dejemos entreabierta, que dejemos que la madera sea una historia de ida y una historia de vuelta. En definitiva, señores, señoras, dejemos que la madera sea nosotros, seamos madera. Gracias.
dejemos entreabierta la jornada. Se queda así, claro, vámonos. Muchas gracias a todos por asistir. Carmen, ¿no? Se queda así, vámonos, con la puerta entreabierta.